Y hemos estado estudiando el libro de Mateo, el capítulo 21, lo terminamos la semana pasada. Y si usted ha estado con nosotros, se dará cuenta que a medida nosotros estudiamos este libro, conocemos más al Señor. Es como saber a qué Dios nosotros adoramos, a qué Dios nosotros buscamos. Y en la palabra nos muestra la autoridad que tiene el Señor sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, hermano, sobre la enfermedad, la autoridad que tenía para poder confrontar a aquellos que aún habían descartado a la mayoría de las personas por no cumplir todo lo que ellos humanamente habían establecido. Pero vamos a estudiar lo que dice la palabra en el capítulo 22 del libro de Mateo. Y comienza, hermano, con una parábola. Terminamos el capítulo 21 con otra parábola. Se recordará, hablamos acerca de los labradores malvados. Pero este capítulo 22 comienza con otra parábola. Y nosotros compartimos una serie titulada Parábolas. Y hay muchas parábolas, solo pudimos cubrir 7 en esa ocasión, o 6 me parece. Pero hoy vamos a hablar acerca de esta parábola porque tiene un mensaje muy importante. Si usted tiene su Biblia ahí en capítulo 22 de Mateo, vamos a leer los primeros 4 versículos y le voy a pedir que me acompañe en la lectura para que nosotros podamos entender y analizar y meditar en el mensaje que Dios tiene. Amén. Mateo capítulo 22 versículo 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, mis toros engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ahí vamos a detenernos un momentito para poder nosotros meditar en lo que el Señor nos quiere decir en este capítulo 22. Y el título de este capítulo comienza, hermano, con las fiestas de las bodas. Es muy importante porque cuando nosotros conocemos la palabra, el Señor nos está hablando de lo que Él va a hacer el día que venga por su iglesia. El Señor tiene todo preparado para que haya una gran celebración. Y comienza hablando acerca de las bodas o nos da una parábola acerca de las bodas porque en la sociedad, en ese tiempo, culturalmente era el evento social más importante. Estaban las fiestas que el Señor había establecido, que eran las de Él. Era para honrar su nombre. Era para que no se olvidaran de lo que Él había hecho. Pero cuando hablábamos de estas fiestas, de las bodas, era lo máximo que podían celebrar ellos como algo personal, ¿entienden? Entonces el Señor utiliza esta parábola y menciona acerca de las bodas para dar un mensaje. Las parábolas, hermanos, no a todos el Señor las explicaba. Por eso algunos escuchaban lo que Jesucristo predicaba en parábolas, pero más no podían entender, porque no tenían ese corazón dispuesto o no lo relacionaban nunca con ellos, o no pensaban que estaba hablando de algo que podía afectarle a ellos. Entonces era muy importante, porque cuando habla acerca de las bodas, no son como las bodas que celebramos nosotros en nuestra cultura. Aquellas bodas, hermano, eran unas bodas de 7 días. Eran bodas que duraban, hermano, era una gran fiesta. Y nosotros acá nos rascamos la cabeza cuando vamos a hacer una pequeña reunión. No sé si le parece a usted, dice: tengo en la lista a 100, pero si invito al pastor van 6, son 106. Entonces uno empieza a descartar a los que tienen familia grande, ¿va? Porque dice: este regalito me va a salir caro. Entonces empezamos nosotros a eliminar en la lista. Mire que esta parábola, esta manera que el Señor estaba hablando, lo hace semejante al reino de los cielos. Cuando habla acerca de las bodas, habla del reino de los cielos, ¿sabe? Y ese es nuestro anhelo, entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y para ese momento, cuando el Señor venga por su iglesia, hermano, va a haber una fiesta, porque se puede imaginar la alegría de poder haber
llegado a la meta que el Señor tenía preparado para nosotros de antemano. Entonces es como cuando la gente se va a casar. Al principio hay una emoción, y yo le he dicho a las personas que han celebrado una boda así, en una fiesta, piénselo, porque a veces esas alegrías terminan en bastante estrés. Porque después andan, hermano, que lo que menos quieren es celebrar la boda, sino salir del rollo en el que se metieron. Y a veces así sucede, un cansancio, hermano, que el apapacho y todo de la boda, nada que eso, a recoger y a limpiar. y volver al siguiente día a trabajar, a recobrar el gasto que se hizo, ¿verdad? Porque se invitó a muchos, se gasta, ¿verdad? Fíjese que el Señor, cuando habla acerca de los reinos de los cielos en esta parábola, nos está diciendo que envió a los siervos, hermano, a invitar a los convidados. Y estaba ahí en medio de los fariseos, de los religiosos, y ellos todavía no podían entender. Cuando Él les habló acerca de los siervos, de los labradores malvados, ellos, hermano, sí entendieron al final que hablaba de ellos. Cuando le dijeron, eso es fácil lo que tú estás diciendo. Le digo, esos son ustedes. O sea, pero ya cuando estaban escuchando acerca de esta parábola, si ellos no hubieran sabido la parábola anterior, ellos hubieran estado alegres por todo el desarrollo que pasa en esta parábola. Entonces, vea esto, hermano. El Señor nos está dando un mensaje a través de esta parábola. ¿Por qué? Porque dice que envió a los siervos a invitar a los convidados. Y mire, hermano, algo que podemos observar, que esos siervos son aquellos que agradan a su jefe, agradan a su amo, a su señor. Porque los siervos, aunque venían a ser como, si lo vemos desde la parte humana, empleados, ellos eran parte de la familia. Yo no sé si usted sabía. O sea que ellos eran tratados como que si eran parte de lo que era el Señor. Aunque no eran familia del Señor, eran tratados de esa manera. Y ellos correspondían con agradecimiento. Y mire, cuando hablamos acerca de esas bodas, el Señor nos está diciendo algo. ¿Sabe quiénes son los siervos que el Señor está enviando a invitar a los convidados? Somos nosotros. Porque Dios nos manda a nosotros a invitar, a hablarle a aquellos que todavía, hermano, no están en la lista de los convidados a las bodas, que no van a participar de las bodas. Y eso nosotros debemos de tenerlo muy claro. ¿Por qué el Señor se enfatiza acerca de esta parábola de las bodas? Porque como le mencioné antes, se tardaban 7 días esas bodas. Y era porque no era como nosotros, hermano, de que aquí lo invitan a uno y agarra el carro y se va. Y llega rápido y se queja a uno si le queda media hora. En aquellos tiempos venían de lugares lejanos. Y esa invitación la hacían con anticipación. ¿Cuántos de ustedes han invitado a alguien con anticipación en algo que van a celebrar? Si usted quiere que le lleguen, invítelo con anticipación. Pero si usted le invita un día antes, garantizado que no va a ir, hermano. Esa es casi garantía, porque la gente no se siente comprometida. Y le va a salir con que, ay, tenía un compromiso previo, aunque era cuento, hermano, no quiere ir. Ay, pero no le invita usted y se enoja, porque la gente quiere que lo invite y decir que no va a ir. Pero si usted no lo invita, se enoja que no lo invitó. Entonces, ¿verdad? A veces sí somos nosotros, preferimos nosotros decir que no, a que no nos inviten. Porque si no nos invitan, entonces nos sentimos mal. Nos sentimos como que no somos tomados en cuenta. Entonces, vemos ahí, hermano, que había muchas situaciones que el Señor nos va a presentar aquí. Jesús estaba recordándoles a los fariseos que ellos eran los invitados, que el Señor había enviado a siervos y les había hecho la invitación. ¿Por cuánto tiempo? Todos aquellos hombres, profetas que Dios había mandado desde el Antiguo Testamento y terminando con Juan el Bautista, porque aún el mismo Señor lo rechazaron. El Señor envió a siervos que les hizo la invitación a ellos para que formaran parte de los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron. Y mire cómo es el Señor. No es como nosotros que le tenemos que echar más agua a la nevera para que ajuste la horchata, ¿verdad? No, el Señor hace un gran banquete, hermanos. Porque mire, yo he visto que a veces la gente se preocupa, se está acabando la carne, aunque sea de
de ese, hermano, de recalentada que venden en los supermercados. Ahí va, para salir del paso. Porque cuando no calcula bien y le salieron con melones los invitados, agárrese, hermano. Porque ya se metió un gran rollo. Invite gente que coma poquito. Pero bueno, el Señor dice que envió a esos siervos. Ellos escuche, en el versículo 2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Escuche que el Padre envía a Jesús. Jesucristo es el Hijo. Hermano, todas las bodas es celebrando a Jesús, al Señor. Nosotros, hermano, somos parte importante de ese momento. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 dice así: y el ángel me dijo, escuche la revelación que el Señor le estaba dando a Juan, al apóstol Juan. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son, escuche, llamados a la cena de las bodas del Cordero. Mire, bienaventurados aquellos que el Señor le ha mandado la invitación. Bienaventurados aquellos que se les ha hablado del evangelio, que han escuchado de las buenas nuevas. Bienaventurados son usted y yo. Fuimos bienaventurados que alguien nos habló, alguien fue el siervo que nos predicó, que nos dio a conocer la verdad, que nos sacó de la vida, la situación en la que nos encontrábamos. Entonces es bien importante porque vemos que el Señor hace una invitación para todos, no tiene exclusividad para nadie. Y yo creo que nosotros eso debemos de entender, que Dios no anda viendo a este sí y a este no. Él mandó, hermano, esa invitación, y a los siervos, a los convidados, o sea, a todos. Pero muchos rechazaron esa invitación. Entonces es muy importante eso, porque todos esos líderes religiosos rechazaron esa invitación. Ahora pensemos cuántas personas rechazan a Jesús. Cuántas personas, quizás hasta nosotros hemos sido parte en algún momento antes de venir a Cristo, lo rechazamos. ¿O acaso usted vino a Cristo y dijo, amén, gloria a Dios? ¿Por qué? Porque pensamos de que no es importante, yo puedo seguir viviendo así como yo soy. Pero no nos damos cuenta, hermanos, la importancia que tiene eso. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántos les gustaría que lo invitaran a un evento importante? Lo invitaran, qué sé yo, a la casa, a la Casa Blanca, con personalidades importantes. Mire, la gente critica a la gente perversa que hay en este mundo, pero si le da una invitación, mire, hasta casi le besa los zapatos. Lo recritica si es un mandatario, un presidente, pero si está al lado de él, se le rinde a los pies de él, aunque sea perverso. Porque la gente quiere estar al lado de gente importante. No se daban cuenta que el Señor había hecho una invitación para algo importante. En Mateo 22:4, vamos a leer lo que sigue diciendo los versículos. Dice: volvió a enviar a los siervos, envió a otros siervos. Decida a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron. ¿Y qué dice ahí, hermano? Los mataron. Fíjese, el Señor hizo la invitación y envió a unos siervos. No rechazaron la invitación, pero el Señor insistía en que formaran parte, que estuvieran allí. Y dice la misma palabra, y todavía, hermano, les está diciendo, porque a veces uno dice: ay no, ¿quién va a hacer la fiesta? Fulano. Está caño, segurito nos va a salir solo como una pupusa. Mejor no voy. Pero cuando dicen fulano es, ese le gusta tirar la casa por la ventana, ese, preparémonos que hay un buen banquete. Porque a ver, o solo yo pienso así, hermano. ¿Va? Entonces el Señor les está diciendo: he preparado buena comida, hombre, vengan. No le hicieron caso. Y le voy a decir algo, yo no sé si usted sabía, pero en la cultura, cuando lo invitaban a una boda, usted estaba obligado a ir, no era opción.
Era un compromiso, o sea que algunos si no querían que no lo invitaran, hermano, porque si lo invitaban ellos estaban obligados a ir. Y la única manera de no poder ir era que tenían que tener una excusa válida, algo extremadamente importante para que pudieran eludir esa invitación. Por eso las bodas duraban 7 días, porque se puede imaginar, hermano, llegaban los invitados, no solo era darles de comer, era de instalarlos. Si usted a veces invita a sus familiares y vienen de otros estados, y mire, si hace eso, prepárenle dónde lo va a dejar, dónde van a quedarse, no los tire al piso de la sala. Quieren que estén en sus eventos y lo tira al piso de la sala. Ahí que duermen en el carro. No, hermanos, ubíquelos. Duerme usted mejor en la sala y denle el cuarto. Porque a veces, hermano, así somos aquí. Dios hablando, yo no sé a quién. Al que vaya a hacer una boda. ¿Verdad? Entonces, pero el Señor había preparado todo. Y las excusas que ellos ponían no tenían validez. Si usted se da cuenta, no eran razones de peso para poder eludir algo importante, aparte del compromiso. Y recuerde algo, hermanos. Pongámonos a pensar. Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestros eventos, ya sea lo que sea, boda, cumpleaños o cualquier celebración, usted va a invitar a los allegados, a los que están con usted, a los que le tiene afecto, aprecio, a los que usted sabe que son parte de su familia. O sea, no va a ir a invitar a aquel en la esquina que no conoce. Invita a sus conocidos, por aprecio, por amor. El Señor estaba haciendo la invitación porque quería que estuvieran ahí en las bodas de su hijo. Pero ellos lo rechazaron poniendo excusas, hermano, que podían esperar. Porque dice en el versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, porque ya les había mandado la primera invitación y le dijeron que no. Y luego dice, se fueron cada uno a sus quehaceres, a la labranza y a otros negocios que podían tener. Pero pongámosle todavía, hermanos, que lo que nos puede pasar a nosotros cuando invitamos a alguien que venga a los pies de Cristo. Nos van a decir que no. Que yo trabajo. Uno dice, entiende, porque si no trabaja, ¿cómo va a comer? Entonces uno entiende todas las situaciones, porque no va a ignorar que estamos en un sistema donde necesitamos trabajar para cumplir nuestros compromisos. Pero llega todavía al extremo de estos siervos, de estos convidados a las bodas. Escuche lo que dice el versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, ¿qué dice? Los afrentaron y los mataron. No les bastó solo con rechazar o ignorar la invitación, sino que se fueron contra los siervos, que lo único que hacían era ir y dar un mensaje, una invitación de algo importante en los que habían sido tomados en cuenta. ¿Me está entendiendo? Entonces ahora nos encontramos que la gente se enoja con aquellos que pueden predicar la palabra. A veces lo ofenden a uno cuando usted lo invita. Y no se da cuenta que el beneficio es para aquel que lo está recibiendo. Porque el siervo solo hacía el mandado. El siervo solo llevaba el mensaje, la invitación. El siervo no tenía ningún beneficio más que obedecer a su Señor. Si fuera o no fuera, el siervo seguía siendo siervo y vivía en la casa del amo, del jefe, del dueño, del Señor. Pero el beneficio era, hermanos, para aquellos convidados. Ellos no solamente lo rechazaban, sino que los mataron. Nos muestra, hermano, cómo es el Señor de paciente para con nosotros. Dios muchas veces nos ha dado oportunidades y ahí lo demuestra. Y los fariseos, los religiosos de ese tiempo tuvieron la oportunidad de poder rectificar su camino, mas no lo hicieron. Y no solo fue el rechazo que tuvieron para el Señor, sino que también procuraban matarle. Si usted ha estado estudiando con nosotros el libro de Mateo, se da cuenta que el objetivo de ellos era eliminar a Jesús. Era sacarlo del camino porque ponía en riesgo todo el sistema religioso que ellos habían instalado, en el cual tenían sometido al pueblo a través de las enseñanzas que ellos daban y no lo que el Señor había dejado para que le pudieran agradar y hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos ahí cómo el Señor ha sido paciente con nosotros. A pesar de las ofensas, a pesar de la rebelión, el Señor nos ha dado oportunidad. Pero no crea, hermanos, que eso va a ser para siempre.
Y el mundo lo debe de escuchar y debe de entender. Eso no va a ser siempre así. Dice su palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Entiende? Entonces no siempre va a ser así. Por eso en el versículo 7 de Mateo 22, mire lo que dice, escuchando ya el Señor de lo que habían hecho con sus siervos. Aquí viene lo más duro, hermanos. Y aquí está hablando de los tiempos finales. Al oír el rey, ¿qué dice? Se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El Señor también puede tener enojo cuando se ha dado la oportunidad constantemente, y no simplemente rechazarlo, sino que ir en contra o lastimar de aquellos que simplemente lo único que quieren es obedecerle. Ahora, ¿dónde se viene a cumplir esta parte? Porque este versículo, hermano, tenemos que entender que no solo se quedó en algo profético, es algo que se cumplió. En el año 70, los estudiosos reconocen que esta palabra que el Señor dio en el versículo 7 a través de esta parábola, a través del imperio romano, el emperador Tito, cuando quemó el templo, quemó, hermano, el templo, lo que ellos decían, y se burlaron de Jesús cuando él dijo que cuando destruyeran el templo, él lo podía levantar en 3 días. Ellos no entendían que hablaba del cuerpo, pero su mayor estandarte para los religiosos era el templo. Por eso el Señor dice que se enojó y destruyó esa ciudad y quemó el templo. Y dicen los estudiosos que murieron aproximadamente 1 millón de judíos en ese momento. Se cumplió lo que el Señor le dijo. Ellos eran los que más lloraban. Por eso, hermano, no crea que la palabra viene a ser una fábula. Hay muchas cosas que se han cumplido y hay otras que se están cumpliendo y hay otras que se van a cumplir y esas no van a cambiar. Amén. Entonces, démonos cuenta de lo importante que es esto, esta mensaje que Dios nos está dando, esta parábola que aquí podemos ver claramente que muchas de ellas se cumplieron. Y lo único que quedó parado al día de hoy, ¿lo ha escuchado usted? El muro de los lamentos. Es lo único que quedó en pie. De todo eso, de todo lo que ellos tenían en la ciudad, lo único que quedó parado fue el muro de los lamentos. Y por eso es que llegan a llorar, lloran, porque toda la ciudad quedó destruida y lo único que quedó fue un muro. Y todos lo tocan y se rinden al muro porque entienden de que representa lo más alto donde el Señor moraba. Amén. Entonces ahí vemos cómo el Señor, hermano, escoge o invita a todos. El Señor nos hace la invitación a todos. Yo no sé a usted si en algún momento alguien no lo ha invitado a algún evento. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido? Que sabe que hay una celebración y todos van y usted está esperando que le digan que vaya. Y usted ya hasta tiene el traje, el regalo. Y lo más duro, ¿sabe qué le pasa? Yo le voy a contar las mías, ¿verdad? Lo más duro, que viene alguien que sí está invitado y usted va a ir. ¿A qué? ¿A dónde? ¡Ay! La regué. ¿A cuánto les ha pasado eso, hermano? ¿Vas a ir? ¿A dónde? No, allá. No te invitaron. Y uno no haya ni dónde meterse aquel que abrió la bocota. Yo sé que más de alguno le ha pasado, hermano. Por eso yo entiendo, si no me invita, yo ya le di las razones y lo entiendo porque no me invita. Tiene que echarle más agua a la horchata, hacer más tortillas. Yo lo entiendo, hermano. No hay problema con eso. Pero el Señor hacía esa invitación a esos convidados. Vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 20, en Mateo 21:8. Quiero que miremos esto.
En Mateo 21:8. Entonces, no, es Mateo 22:8, perdón hermanos, ahí me confundí. 22:8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué dice ahí? No eran dignos. El versículo 9 dice así: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo a los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vea, hermano, cómo el Señor no hace acepción de nadie. La invitación fue para los religiosos de ese tiempo. Lo rechazaron. Aquí donde nosotros debemos de ver la misericordia del Señor, porque al no aceptar ellos la invitación, el Señor dice en su palabra que a los suyos vino, mas ellos no lo recibieron. Él vino primeramente para Israel. Ellos lo rechazaron, no aceptaron la invitación del Señor. Ahora el Señor extendió la invitación a nosotros, a esos que dice la misma palabra que salieron aquellos siervos, hermanos. ¿Cuáles siervos? Los apóstoles, los discípulos de Jesús, y los mandó a que predicaran la palabra a todo lugar. Y ahí es donde fuimos alcanzados nosotros. Y no fuimos alcanzados por ser buenos, hermanos. Algunos quizás medio buenos, otros malos. Miren lo que dice la palabra, dice: y juntamente malos y buenos. Y ahí, hermano, todos llegaron a las bodas. Vemos claramente cómo el Señor obra de una manera única y soberana. Pero hay un pequeño detalle que yo quiero que nosotros observemos: que de todos los que invitaron, había uno que dice la escritura que había entrado sin invitación. ¿Habrá algún colado que le ha ido a usted en la fiesta? Mire, yo he visto gente, hermanos, que colada, nadie lo conoce, y él llega allá a la fiesta y dice: ¿quién lo llevó? Mire, de verdad. Y uno dice: ¿y de dónde? ¿Quién lo habrá invitado? A mí me invitó el que invitó al otro, que se perdió la línea de invitación ahí. El Señor tiene los ojos puestos sobre nosotros. Nadie puede entrar a esas bodas o participar si no es a través de Jesucristo. Nadie, hermano, va a poder estar ahí si no es a través de Él. Entonces a veces nosotros aquí somos, Dios le bendiga, hermanito, ¿cómo está? Qué bendición que te... Pero uno no sabe, hermano, si en su corazón ha aceptado a Cristo. No asuma que sus hijos son cristianos, solo porque aquí se presentaron, hermano, y usted los vio correr y que gloria a Dios, ¿verdad? El gran siervo del Señor desde chiquito. Pues te lo ha entregado su corazón a Cristo. Ese está colado en la iglesia como hermano, pero ese necesita al Señor. Él necesita. Padres, preocúpense, ayúdenle a acercar a sus hijos al Señor. No asuma que son cristianos. Por eso cuando tienen 12 años ponen rebelde y no de nada de Cristo. Se va. El Señor habla claramente ahí, ¿sabe? Que dice que había uno y dice: ¿cómo entraste aquí? Y escucha estas palabras. Dice: sin estar vestido para esta ocasión. O sea, el Señor hizo la invitación. No fue que agarró a todos y vénganse como ustedes anden, hombre. No, la invitación era clara y quizás específica. Usted iba a ir vestido de acuerdo a la ocasión, hermanos. Una vez, mire, ¿cuántos han ido al estadio aquí? No es pecado ir al estadio, hermano. Pecado es que empieza a ir palabrota en contra del contrario. Eso es pecado.
Pero si usted va y disfruta en familia, gloria a Dios. Pero yo he visto gente que va al estadio, anda con traje. Y yo me diría, ¿qué onda con este, hermano? Si aquí en el estadio no va, casual. ¿No ha visto gente usted así? Pero llega gente, en una ocasión en la compañía nos invitaron a una cena de gala, como recompensa del buen trabajo que habíamos hecho. No, ¿verdad? Y todavía le especificaban a uno, tienes que ir con traje. Y yo, era primera vez, y yo dije, voy a ir con camisa manga larga, porque ni sabía que era traje. Y me sentía, bueno, vi yo que la mayoría iba bien trajeado. Y vi a otro que llegó así como yo, de aquí me voy, porque ya me sentí mal, porque no iba de acuerdo a la ocasión. No, pero mi consuelo fue cuando empecé a ver a otros hermanos. No, hombre, llegaron en chanclas. Y esos se miraban raros ahí. ¿Por qué? Porque ellos fueron específicos y querían que fuéramos como ellos nos habían dicho. Porque quería que hiciéramos de ese momento algo muy importante y muy valioso. Aquí vemos cómo el Señor dice y identifica a los colados. No estaban vestidos de acuerdo a la ocasión. Y aquí vemos, hermano, qué es lo que Dios nos dice. Mateo capítulo 9, versículo 13, dice la palabra. Versículo 13 de Mateo 9, y esto lo estudiamos. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no han venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros tengamos esa vestimenta de arrepentimiento. Amén, hermano. Por eso nadie puede entrar a esas bodas o participar de ellas si no venimos arrepentidos. Romanos capítulo 9, versículo 11, dice así. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que Él llama. Amén. Escuche, cómo el Señor nos está diciendo que hay unos requerimientos necesarios para participar de esas bodas. Y es la gracia del Señor que llega a través del arrepentimiento. Es saber de que el Señor nos predestinó de antemano para que anduviéramos en buenas obras. Y cuando habla acerca de esa vestimenta, quiero que vea esa vestimenta adecuada que tiene que ser necesaria para estar ahí y formar parte, y que el Señor no nos diga, hey amigo, tú no eres parte, o no viniste, o no hiciste caso. En Isaías capítulo 61, versículo 10, mire lo que dice la palabra. Dice en esta versión NTV, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él, escuche qué dice ahí, repita conmigo, pues Él me vistió con ropas de qué, hermano, de salvación, y me envolvió en qué, en su manto de justicia. Soy como su novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole a este amigo que se había ido colado? No estás vestido adecuadamente, no tienes la vestimenta de la salvación, no te has arrepentido, no eres justo porque no te he justificado. ¿Se está entendiendo, hermano, lo que el Señor les estaba diciendo? Y claramente los religiosos se estaban enojando porque ya entendían que hablaba acerca de ellos. Amén. Hermano, con respecto a si el Señor ha creado gente para perdición, hay cosas que competen completamente a la soberanía de Dios. Dios, hermano, quiere que todos participemos de la salvación, que todos seamos salvos. Pero como la misma palabra habla acerca de la apostasía, quiere decir que hay algunos que van a formar parte de esa oposición o no van a querer cumplir el propósito de Dios. Amén. Y no podemos cuestionar al Señor porque a veces nosotros decimos, ay no, Dios ya de antemano hizo a los violadores, a los perversos, ya hizo a los... Porque hay gente que le echa el clavo a Dios, hermano. Todo lo malo, ¿por qué Dios permite esto? ¿No ha escuchado usted eso? A mí una vez me dijeron, ¿y por qué Dios permite que... Me dice, ¿y por qué Dios permite que se muera tanto niño de hambre?
Porque hay mucha gente coda, no comparte lo que tiene. ¿Y qué culpa tiene Dios? Dale de tu plato de comer. Manda a esas organizaciones benéficas, pues, para que ya por lo menos haya uno menos que muera de hambre. Ay, no. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué otros sí? ¿Entiende, hermano? Entonces, le queremos echar toda la responsabilidad a Dios, cosas que competen a nosotros. Nosotros decidimos hacer o no hacer. Dios tiene todo preparado para nosotros. Dios tiene preparado esas bodas. Dios ya nos tiene la invitación. Estamos ahí, nos hablan los siervos, nos habla la palabra, pero muchas veces nosotros lo rechazamos. Y ya para terminar, Romanos capítulo 9, versículo 14 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Está entendiendo, hermanos? Todo obra de una manera perfecta en el Señor. Y era lo que Mateo, a través de esta escritura, nos muestra: que Dios es soberano. ¿Hay misterios de parte de Dios? Hay misterios de parte de Dios. Hay cosas que nuestra mente humana jamás podrá entender. No podemos entender cómo Dios puede tener misericordia de un asesino, de un violador. Cómo Dios puede salvar a alguien en esa condición por todo lo que ha hecho. Solo Dios. Humanamente para nosotros está condenado, pero para Dios no. Por eso dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Pero lo bonito de esto, hermanos, que todos, Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas, con todos. Si hay alguien que diga que no ha pecado, como dice la Escritura, que tire la primera piedra. Creo que todos le hemos fallado a Dios en algo, y Dios ha tenido misericordia. Y lo bonito de eso, hermanos, que tenemos esa vestimenta requerida para formar parte de las bodas del Cordero, de ser parte de los convidados. Amén. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos.